subcutáneo, que usualmente a lo que disecan el cuerpo y separan la piel, se va perdiendo este músculo. Es un músculo de la región más superficial y anterior del cuello, que digamos formaría el techo de la mayoría de los triángulos que les hablará Carlos próximamente. Es un músculo que está inervado por el nervio facial, el séptimo par craneal, y bueno, su función básicamente es tensar la piel del cuello. Entonces, ustedes cuando alcen la cabeza, o no sé si lo puedan hacer ahorita, van a sentir como, digamos, se tensa la piel, o como que cuando tratan de tensar el cuello, eso que se ve como rígido, ese es el músculo platisma. Entonces, el origen de digamos que empieza debajo de la clavícula, se inserta más o menos, también tiene inserciones en lo que es la clavícula, la línea de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, y a veces llega también hacia ciertos músculos. Incluso Moore dice que forma parte del modiolo, que vendría a ser como los hoyuelos. Ahora, este no es un músculo tan importante como el que es este. Este, digamos que es uno de los músculos más importantes de la región del cuello. Este es el segundo del grupo superficial. Es el esternocleidomastoideo. Aquí ya empiezan a ser pares los músculos. Ahora, hablando del esternocleidomastoideo, tiene un origen clavicular y uno external. Entonces, va a tener, digamos, dos porciones que se van a luego insertar en lo que es la apófisis mastoides y a veces llega hacia las líneas nucales, más o menos por aquí, no sé si puedan ver. Ahora, el origen external es en el manubrio del esternón y en el de la clavícula es en el tercio medial, o sea, es como que en la parte más medial que se va a insertar. Aquí pueden ver en esta parte, y van a formar un pequeño triángulo. Luego les hablará Carlos de esto. Bueno, este está inervado por el nervio accesorio o nervio espinal, onceavo par craneal, y su función principal es lateralizar la cabeza y flexionar el cuello. Ahora, luego, yéndonos a como un plano un poco más profundo, están los escalenos, eh, que son de gran relevancia porque no sé si esto ya hayan visto cuando estuvieron viendo huesos, pero los escalenos se insertan en las costillas. Específicamente el escaleno anterior como el escaleno medio se van a insertar en la primera costilla, mientras que el escaleno posterior se va a insertar en la segunda costilla. El tubérculo, es un dato curioso, algo que tal vez les puedan tomar en teoría, es que el escaleno anterior es el tubérculo, su inserción en la costilla se lo conoce como tubérculo de Lisfranc. Se escribe Lisfranc, Lisfranc. Ahora, ¿por qué es importante el escaleno anterior y el escaleno medio? Los dos se van a insertar en lo que es la costilla, pero gracias a estos dos músculos se va a formar un triángulo, por donde va a pasar el plexo braquial y la arteria subclavia. Esto es algo que por lo menos el doctor Peso preguntó en clases e hizo énfasis en esto. Es que, entonces, miren, no sé si puedan ver mi mouse, pero se puede ver que el escaleno anterior se inserta aquí. En cambio, Carlos, ¿se puede ver el mouse o no? Sí, se ve el cursor. Ah, ya, ok. Entonces, el escaleno anterior se inserta aquí y el escaleno medio se inserta hacia posterior. Y mediante, o sea, se forma digamos, un triángulo donde su límite anterior sería el borde posterior del escaleno anterior y en cambio el límite posterior sería el borde anterior del escaleno medio y el límite inferior sería la primera costilla. Y por ahí va a pasar el plexo braquial. Algo también importante de estos músculos es que en el escaleno anterior va a discurrir un nervio, el nervio frénico. Ya, déjenme ver si aquí también se veía esto. Sí, aquí. Este nervio que viene de C3, C4 y C5, las raíces espinales de C3, C4 y C5, va a discurrir hacia anterior.
Este es un nervio que se va a encargar de inervar el diafragma. Pero eso también es algo importante que pueden preguntárselo en teoría, en general. Ahora, con respecto al escaleno posterior, este no forma parte de ninguno de los triángulos que les mencioné, pero este va a originarse a partir de las apófisis transversas de C4, C5 y C6 y se va a insertar en la segunda costilla. Es el único de los escalenos que se va a insertar en la segunda costilla. Y bueno, este también está inervado, bueno, todos los escalenos están inervados por el asa de los cervicales, que viene del plexo cervical. Y todos estos escalenos, o sea, el grupo de los escalenos se los conoce como músculos accesorios de la respiración. No son el principal, sino que por eso se los considera accesorios y elevan la costilla, por eso el nombre. Hasta ahora no estoy yendo muy rápido, ¿tienen alguna pregunta? No, me pueden preguntar cualquier cosa. Bueno, aquí pueden ver a un cadáver. Aquí estaría el esternocleidomastoideo. Y de los que les he mencionado hasta ahora, no se pueden ver otros, pero ya luego retomamos esta imagen. Ahora, los músculos prevertebrales. Estos, la verdad, que no constituyen, o sea, no son de gran importancia con respecto a los triángulos del cuello, pero es importante que los conozcan. Y bueno, primero vamos a tener al recto anterior de la cabeza, que es un músculo relativamente corto que se origina en la cara anterior de la superficie basilar, más o menos cerca del tubérculo faríngeo, y se va a insertar en las apófisis transversas de las cervicales C3, C4, C5 y C6. Ahora, el recto anterior es mucho más pequeño. Ese va desde la porción basilar del hueso occipital hacia las apófisis transversas del atlas. Es súper pequeño, no sé si puedan verlo acá, pero es lateral. Ahora, el largo del cuello o el largo, bueno, cabe recalcar que el largo del cuello y el largo de la cabeza no son lo mismo, pero con respecto al largo del cuello, también es conocido como el músculo largo cervical y abarca prácticamente, también se lo conoce como músculo, es un músculo de la nuca o músculo del dorso de su parte superior y se confunde a veces mucho con el largo de la cabeza. Eh, y este está dividido como en varias porciones. Entonces hay una porción superior que vendría a ser esta, una porción intermedia y una porción inferior. Todos estos están inervados por nervios espinales de C2, C6, o algunos dicen de C3 a C6. Ahora, estos músculos no tienen mucha relevancia en cuestión a lo que les estaba diciendo de, um, de los triángulos, pero se los pueden preguntar, así que es importante que los revisen. Pero ahora sí con músculos que, digamos, sí tienen que ver con esto y es importante que los comprendan. Entonces, ahora, hay otro grupo de músculos que vamos a dividirlos como que en dos grandes grupos. Están los músculos suprayoideos y están los músculos infrayoideos. Los músculos suprayoideos, como su mismo nombre lo dicen, van a estar superior al hueso ioides. Entonces, la mayoría, la principal función de estos músculos, ¿qué va a ser? Elevar el ioides y por ende también elevar la faringe. Primero, y más, digamos, uno que va a ser el límite de muchos triángulos, es el músculo digástrico. Entonces, recordando ya también primer parcial, sabemos que el músculo digástrico, como su mismo nombre lo dice, tiene dos vientres. Entonces, va a haber un vientre anterior y uno posterior. El vientre posterior se va a insertar en la ranura digástrica del hueso temporal, mientras que el vientre anterior se va a insertar en una fosilla digástrica que está en la mandíbula. ¿Ya? Ahora, entre estos dos músculos va a existir un tendón común que se ve aquí.
este tendón común. Y este tendón común va a tener su origen suprayoideo, o sea, se va a insertar en el cuerpo del ioides. Ahora, algo particular de este músculo es que tiene dos inervaciones distintas. El vientre anterior va a estar inervado por el nervio miloioideo, que es rama del trigémino, específicamente del nervio infraareolar. En cambio, el vientre posterior va a estar inervado por el nervio facial. Es algo que por lo menos a mí me preguntaron varias veces en teoría e incluso también en práctica, porque es algo particular de este músculo. Otro dato que les podría dar de este músculo es que Testut lo conoce como el quinto músculo de la masticación, porque también ayuda a descender la mandíbula. Ahora, el segundo músculo suprayoideo es el estiloioideo. Este también me imagino que lo han de haber escuchado cuando estaban hablando del ramillete relano. Es uno de los tres músculos que componen este ramillete. Y bueno, nace de la apófisis estiloides hacia el cuerpo, hacia el asta menor del hueso ioides. Entonces, de aquí acá. También este va a estar inervado por el nervio facial y como les había dicho, todos los suprayoides van a elevar la ioides, o sea, la hacen para atrás. Ahora, el músculo genioideo. El músculo genioideo es el que ven aquí. Este músculo, por lo menos si vieron en mandíbula, habían unas apófisis que se llaman las apófisis geni. Entonces habían dos superiores y dos inferiores. Bueno, las dos superiores daban inserción al músculo genigloso de lengua. En cambio, este va a dar inserción, o sea, las inferiores van a dar inserción al músculo genioideo. Entonces, como su nombre lo dice, va de la mandíbula de las apófisis geni hasta el cuerpo del ioides. Entonces, aquí pueden ver esto hacia acá. Y el último músculo, el miloioideo, el músculo miloioideo es un músculo que se lo conoce también como el piso de la mandíbula. Este músculo es esto, o sea, si ustedes se tocan en la parte de abajo de la mandíbula inferiormente, van a sentirlo, forma justamente el piso de la boca. Y bueno, se origina de la línea miloioidea, que es todo esto del hueso de la mandíbula, y se va a insertar en lo que vendría a ser todo el cuerpo del ioides. Este está inervado por el nervio miloioideo, que si recuerdan les dije que era rama del trigémino, el quinto par craneal, específicamente de la rama mandibular, B3. Y como todos los músculos suprayoides, su función va a ser ¿qué cosa? Elevar el ioides. Ahora, con respecto a los músculos infrayoides. Los músculos infrayoides podemos también subdividirlos. Los podemos subdividir en superficiales y profundos. El primer superficial, y que también va a ser el límite de algunos triángulos del cuello, es el homoyoideo. El homoyoideo, al igual que el músculo digástrico, valga la redundancia, es digástrico, o sea, tiene dos vientres. El homoyoideo se va a dirigir, o sea, su inserción es desde lo que vendría a ser el borde inferior del cuerpo del ioides hacia la escápula. No se puede apreciar bien aquí en la foto. Déjenme ver si se puede ver más acá. Pero miren, este es el homoyoideo. Este que ven de aquí hacia la escápula. Entonces, también algo que se me había olvidado de mencionarles de estos músculos infrayoides es que como, digamos, teniendo un poco de lógica, si los músculos suprayoides tenían como función qué cosa, elevar el ioides, estos se van a encargar de deprimir
el ioides, o sea, bajar el hueso ioides y asimismo la faringe. Entonces, este va a tener un vientre superior y un vientre inferior. El vientre inferior viene desde el borde superior de la escápula y va a tener también un tendón intermedio. Este tendón intermedio, a diferencia del músculo digástrico, no es que se va a insertar exactamente en algo, simplemente está ahí y está cerca del arco del cricoides. En cambio, el vientre superior de este va a insertarse en el borde inferior del hueso ioides. Y bueno, también su inserción común es el tendón intermedio que tienen los dos. Este también va a tener inervación del asa cervical y como les dije, desciende el ioides. Ahora, el segundo del plano superficial es el esternocleidoioideo o simplemente esternoioideo. El esternoioideo, como su nombre también lo indica, va desde el ioides hacia el esternón. Entonces, como ven, desde aquí abajo. Eh, digamos que es un músculo que tiene la misma función. Tiene la misma función de descender el ioides y bueno, va desde, digamos, el borde inferior del ioides hacia el borde superior del manubrio del esternón. Ahora, removiendo todos estos dos músculos que les había dicho que son superficiales, vamos a encontrar los segundos músculos que son profundos. Y va el tiroideo y el esternotiroideo. Yo sé que los nombres pueden ser un poco confusos, pero traten de entender, o sea, de dónde van y a dónde van para recordar esto. Entonces, se dan cuenta que aquí quitamos los dos músculos, tanto el homoioideo como el esternoioideo, y nos vamos a encontrar con estos dos músculos. El tiroideo va desde el cartílago tiroides hacia el ioides, o si quieren verlo desde el ioides hacia el cartílago tiroides. En cambio, el esternotiroideo va desde el cartílago tiroides hacia el esternón. Digamos que siguen un trayecto similar al esternoioideo, simplemente que tienen como punto de parada al ioides. Entonces es como el pasaje. Van de aquí, o sea, desde del manubrio al esternón al cartílago tiroides y hacen como un stop y de aquí, del cartílago tiroides, van hacia el borde inferior del ioides. Ahora, como función común, ¿cuál es? Es descender el hueso ioides y por ende también la laringe. Eso es con respecto a músculos. Gracias a ellos podemos, digamos, determinar lo que son triángulos del cuello. Carlos, ¿explicarías eso? O... Chicos, ¿no tienen alguna pregunta acerca de los músculos del cuello? Porque es necesario y es fundamental, tipo, tener una relación de estos músculos, porque estos músculos nos van a formar espacios, que son los triángulos del cuello como tal. No sé si tienen alguna pregunta acerca de algún músculo, acerca de una inserción, acerca de alguna cosa, función que haya dicho Víctor, sino para seguir con los triángulos como tal. ¿Todo bien? Ya listo, Víctor. Déjame para presentar yo. Eh, bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, no duden en lo que ven a hacer, interrumpirme como tal, ¿ok? A ver, chicos, una referencia anatómica importantísima que tenemos que nosotros tomar en cuenta para poder dividir a lo que vienen a ser los triángulos del cuello va a ser el músculo esternocleidomastoideo como tal, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, este viene a ser todo el cuello como tal, y el músculo esternocleidomastoideo va a dividirnos lo que viene a ser el cuello en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior, ¿ok? Independientemente de todos los triángulos que tengamos aquí, vamos a tener dos grupos grandes, por así decirlo, dos grupos principales. Los triángulos que se encuentran en la región anterior del cuello y los triángulos que se encuentran en la región posterior del cuello. ¿Qué músculo nos va a dividir estos dos segmentos? Va a ser el músculo esternocleidomastoideo, ¿ok? Aquí vamos a tener que un borde o un límite principal de lo que viene a ser todo el cuello va a ser el borde inferior de la mandíbula, que viene a ser todo esto que tenemos aquí.
Todo esto es el borde inferior de la mandíbula. El, el otro límite medio, que va a ser la línea media, que es una línea imaginaria que va a ir justamente desde la punta del mentón hacia lo que viene a ser el manubrio, el esternón. Va a ser una línea imaginaria hasta aquí, por eso se denomina la línea media. De ahí lo que viene a ser otra línea, límite inferior, va a ser la clavícula. Y el límite posterior de lo que van a ser todos estos triángulos va a ser el borde anterior del trapecio. Aquí tenemos el trapecio, el borde anterior, que es lo que está aquí. ¿Ok? El esternocleidomastoideo, como se lo estoy diciendo, va a dividir a dos grupos gigantescos, que va a ser los triángulos anteriores del cuello y los triángulos posteriores. Ya para empezar, aquí seguimos teniendo lo mismo que tenemos, por ejemplo, si se dan cuenta que tenemos la región anterior y la región posterior. ¿Por qué está dividido? Por lo que viene a ser el músculo esternocleidomastoideo. Aquí tenemos otra imagen, se dan cuenta, en la que podemos ver cómo divide esto, ¿no? Tenemos aquí el límite superior del triángulo anterior. ¿Qué va a ser? El límite superior del triángulo anterior va a ser el límite inferior de la mandíbula, el límite medio va a ser la línea media y lo que viene a ser el límite posterior va a ser lo que viene a ser el límite anterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿ok? De que tenemos el triángulo posterior va a estar delimitado por qué cosa. Anteriormente al límite posterior del músculo esternocleidomastoideo, el límite inferior va a ser lo que viene a ser la clavícula, lo viene a ser el borde superior de la clavícula, y el límite posterior del triángulo posterior, ¿qué va a ser? Va a ser el borde anterior de lo que es el músculo trapecio. Entonces, aquí ya tenemos divididos en dos grandes grupos referenciales lo que van a ser los triángulos del cuello. ¿Ok? Y que ahorita vamos a estudiar todos estos músculos, todos estos triángulos que tenemos acá, que van a ser los nominados triángulos anteriores. ¿Por qué triángulos anteriores? Porque se encuentran en la región anterior, como se lo estoy mencionando. ¿Ok? Vamos a estudiar primero un músculo que se denomina el triángulo digástrico, o también se lo puede denominar el triángulo submaxilar o submandibular, el cual su límite superior, ¿qué va a ser? Va a ser el límite inferior de lo que viene a ser el hueso de la mandíbula. Aquí dice maxilar inferior porque está en nomenclatura vieja, pero acuérdense que el maxilar inferior es lo mismo que mandíbula. Actualmente el maxilar inferior se lo denomina el hueso de la mandíbula. Entonces tenemos límite superior de este triángulo. ¿Qué va a ser? Va a ser el límite inferior de la mandíbula. El límite anterior va a ser el borde, bueno, no el borde, el vientre anterior del músculo digástrico. Y el límite posterior va a ser el vientre posterior del músculo digástrico. Se puede ver aquí claramente cómo tenemos al músculo digástrico. Este es el vientre posterior. ¿Ok? Todo esto es el vientre posterior, este sería el vientre anterior y este sería el límite inferior. En estos triángulos que vamos a estudiar, lo principal lo que les pueden estar preguntando va a ser límites, su límite superior, anterior, posterior, su piso, por qué está conformado el piso de este triángulo y qué tenemos dentro de cada triángulo como tal. El piso del triángulo digástrico, ¿por qué se denomina digástrico? Porque está entre los dos digástricos, o también denominado triángulo submaxilar o submandibular. El piso va a ser el músculo miloioideo, el músculo iliorroso y el músculo constrictor medio de la faringe. Aquí lo tenemos. Este sería el triángulo, que digo, este sería el músculo miloioideo, este es el constrictor de la faringe y por ahí no se puede ver, por ahí debe estar lo que es el músculo iliorroso. ¿Ok? El miloioideo, que es el que está aquí, que bueno, como lo dijo Vic, lo que lo explicó, se va a prácticamente conformar el piso como tal de todo lo que viene a ser la mandíbula. Tiene una apariencia como si fuera un abanico. El músculo iliorroso, que como su nombre mismo lo dice, va a ir directamente de lo que es el hueso ilioides hacia la lengua, y el músculo constrictor medio de la faringe, que es lo que tenemos aquí. Entonces, este es el piso del triángulo submaxilar. Y su contenido que viene a ser, va a ser glándula submandibular, arteria y vena facial, pero esta arteria y vena facial de la región cervical como tal, el nervio hiporroso y el nervio miloioideo. Estos son los cuatro, bueno, vienen a ser cinco, ¿no? Cinco elementos que vamos a encontrar dentro de este triángulo. Generalmente te pueden estar preguntando el contenido, díganme el contenido del triángulo submaxilar o díganme cómo está limitado el triángulo submaxilar o triángulo digástrico, ¿ok? Entonces aquí tenemos este triángulo que está acá, el submaxilar, y nos vamos a ir a otro triángulo que es el triángulo de Pirogov. Uy, no, Pirogov, Pirogov. Era Pirogov. O sea, no, sí lo corregí. El triángulo de Pirogov. ¿Ok? El triángulo de Pirogov va a ser un triángulo bien chiquitito, que ustedes, si ustedes se dan cuenta, va a estar como que en dirección a lo que viene a ser justamente Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los dos vientres del digástrico. Aquí tenemos el posterior y aquí tenemos el anterior. Entonces, técnicamente todo esto viene a ser el triángulo digástrico.
Pero este triángulo chiquitito, si se dan cuenta, se va a conformar por qué cosa. Primero, su límite anterior va a ser el borde posterior del músculo miloioideo. Este es el músculo miloioideo el que tenemos aquí. Aquí tenemos el borde posterior, ¿ok? El límite superior va a ser el nervio hiporroso, que es este nervio amarillo que tenemos aquí. Se dan cuenta que tenemos límite superior y límite anterior. Y el límite posterior viene a ser el tendón intermedio del músculo digástrico. Y se dan cuenta que tenemos el vientre anterior del músculo digástrico y aquí tenemos el vientre posterior. Y aquí tenemos el tendón, que es el que se va a insertar en lo que viene a ser el mismo hueso ioides. Entonces, si se dan cuenta, es esto que tenemos aquí, que es el tendón, va a formar el borde inferior. El borde superior va a ser el nervio hiporroso y el borde anterior va a ser el borde posterior del músculo miloioideo. Bueno, miloioides, como miloioideo como tal. ¿Ok? Es importante que ustedes especifiquen que es el borde posterior del músculo miloioides, que el límite inferior va a ser el tendón de lo que viene a ser el músculo digástrico, y asimismo el borde superior, el límite superior va a ser lo que viene a ser el nervio hiporroso. Es importante porque no es lo mismo decir borde posterior del músculo miloioides a decir borde anterior al miloioides, es decir, como por acá. Entonces es muy importante que ustedes especifiquen esas referencias anatómicas. El contenido, lo importante, lo único que va a tener lo que viene a ser el triángulo de Pirogov va a ser esto, que es la arteria lingual, que es esta arteria roja que vemos aquí, esta es la arteria lingual. Ese es el único contenido del triángulo de Pirogov, ¿ok? De ahí tenemos también lo que es el triángulo submentoniano, que lo vamos a poder ver aquí de una mejor forma. Es este que tenemos aquí. Si ven, está justamente abajo del mentón. Y aquí lo tenemos otra imagen más. El cual su límite superior, ¿qué va a hacer? Va a ser lo que viene a ser la línea inferior de la mandíbula. El límite inferior va a ser el cuerpo de lo que es el hueso ioides. Y el límite lateral va a ser el vientre anterior del músculo digástrico. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos límite lateral, es decir, lo que tenemos acá sería este músculo, viene a ser este. Coño, la mujer va a ser el vientre anterior del músculo digástrico. Aquí tenemos el digástrico, ¿ok? Bueno, sería también el límite inferior, va a ser lo que es el cuerpo de hueso ioides, que es el que tenemos aquí. Bueno, y aquí dice el límite superior como tal, que es la línea inferior de la mandíbula, pero creo que un término correcto deberá ser el límite medio o límite medial, que va a ser la misma línea media. Pero bueno, igual puede estar aquí puesto como que el límite superior, línea inferior de la mandíbula. ¿Ok? El contenido de esto, bueno, el contenido de esto va a ser las venas yugulares anteriores, algunos ganglios linfáticos, importantísimo porque estos ganglios linfáticos se los puede llegar a palpar en alguna inflamación de ganglio. Aquí esta zona se edematiza. Entonces, el principal contenido de lo que es triángulo submentoniano va a ser este, que va a ser el ganglio linfático submentoniano. Para el cuarto ciclo, ustedes lo van a tener que palpar en semio, ¿ok? Y el piso va a estar conformado por el músculo miloioideo, el mismo músculo que en forma de abanico que conforma prácticamente todo el piso de la boca. Entonces, aquí tenemos este otro triángulo, que este triángulo no es lo mismo, el submentoniano no es lo mismo que el triángulo submaxilar, bueno, submaxilar inferior o submandibular. No es lo mismo, ¿ok? Pilas con eso. El triángulo submandibular es lo que tenemos por acá, ¿ok? Este es el triángulo submentoniano, ¿ok? Contenido, venas yugulares anteriores, ganglios linfáticos submentonianos y el piso por el músculo miloioideo. Este triángulo es muy preguntado, en mi época siempre me lo preguntaba con el de Pirogov y otro más que veremos más adelante, que es el de Claude Bernard. Bueno, este que es el triángulo de Beckert, el que tenemos también justamente acá, es casi similar al triángulo de Pirogov, es no tan similar, el triángulo de Pirogov será como por acá, pero porque tengo una referencia anatómica, es otro triángulo más chiquitito, ubicado en un triángulo mucho más grande, el cual su límite anterior va a ser el vientre posterior del músculo digástrico, como aquí tenemos el músculo digástrico, este es el vientre anterior y este es el vientre posterior. Su límite anterior de este triángulo va a ser el vientre posterior del músculo digástrico. Lo que viene a ser el borde posterior va a ser el borde posterior del músculo iliorroso, ¿ok? Que es el que tenemos aquí. Este es el músculo iliorroso. Aquí se supone que debería seguir el borde posterior, si ustedes se dan cuenta. Este es el músculo, por aquí sería el borde posterior y por aquí bajaría, ¿ok? Entonces sería límite posterior, ¿cuál sería? El borde posterior del músculo iliorroso. Límite anterior, lo que viene a ser el borde o el vientre posterior del músculo digástrico, y el límite inferior va a ser las asas
la asta mayor de lo que es el hueso hioides, que es lo que tenemos aquí. Ya tenemos el límite inferior, asta mayor del hueso hioides, límite anterior, lo que es el vientre posterior del músculo digástrico, y el límite posterior va a ser lo que viene a ser el borde posterior del músculo, el músculo hiorroso. El piso va a estar hecho por el constrictor medio de la faringe y su contenido va a ser estos dos mismos, que va a ser el nervio hiporroso. Si ustedes se dan cuenta, el nervio hiporroso que te ayuda a formar el triángulo de acá, que es el triángulo epírogof. Y también que vamos a tener, aparte de lo que es el nervio hiporroso de contenido, va a ser también la arteria, la misma arteria lingual. Acuérdense que el epírogof que tenía, el epírogof solo era la arteria lingual, mientras que el triángulo de Becklar va a ser arteria lingual más nervio hiporroso. ¿Ok? Y su piso por constrictor medio de la faringe. ¿Ok? Entonces, siempre acuérdense bien esto, los límites, piso y contenido. Eso es lo que se pregunta en lo que van a hacer los triángulos. Y vamos a tener este triángulo de aquí, que va a ser uno de los más grandes, que va a ser el triángulo carotidio superior, o también denominado triángulo carotidio normal. Generalmente se lo conoce como el triángulo carotidio. Su límite superior va a ser el vientre posterior del músculo digástrico. Ustedes se dan cuenta, este es el músculo digástrico, este es el vientre anterior, este es el vientre posterior, el que se va a insertar en la cisura o fisura digástrica, el temporal, del proceso mastoideo. Y tenemos el vientre posterior del músculo digástrico. El borde anterior va a ser el vientre superior, o algunos libros le mencionan como vientre anterior, de lo que es el músculo homoyoideo, que el músculo homoyoideo va a ser un músculo que va a ir del omóplato hacia lo que es el hueso yoides, que es el que tenemos aquí, que va a tener también así mismo, va a tener un vientre posterior y un vientre anterior. Ok, entonces el límite anterior, ¿cuál va a ser? El vientre anterior o el vientre superior del músculo homoyoideo. ¿Y cuál es el límite posterior del triángulo carotidio? Va a ser lo que viene a ser el límite anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos este triángulo carotidio. ¿Ya? Aquí tenemos este triángulo carotidio. Su contenido, ¿qué va a ser? Que lo vamos a poder ver un poquito mejor en esta imagen de acá. Va a ser la arteria carótida común, que aquí la tenemos, la arteria carótida común, con su bifurcación, que va a ser la arteria carótida externa, o sea, su bifurcación, que va a ser su arteria carótida externa y su arteria carótida interna. ¿Ok? Que aquí la tenemos justamente esa bifurcación. En otros libros te mencionan que otra cosa importante que vamos a encontrar va a ser el seno carotidio. Y yo quiero que ustedes sepan esto. ¿Qué es el seno carotidio? El seno carotidio va a ser una dilatación de la arteria carótida común, ¿ok? Que es justamente donde está el seno carotidio. Si se dan cuenta que aquí en esta zona tenemos la carótida común, ¿ok? O la carótida primitiva, también se la puede denominar por si acaso, carótida común, carótida primitiva. Y aquí se bifurca en dos, se ramifica en dos grandes arterias. Ok, justamente aquí, justamente cuando termine, se bifurca, hay una dilatación, hay como un abombamiento. En esa dilatación o abombamiento, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar varoreceptores. ¿Qué son los varoreceptores? Varoreceptores van a ser receptores que van a detectar la presión arterial. ¿Y por qué es importantísimo este seno carotidio? Porque estos varoreceptores son los que van a detectar cuando, digamos, tú estás acostado o sentado y te levantas. Ya, esos movimientos van a hacer que la presión arterial cambie bruscamente. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes están sentados o acostados de la nada, ¡pum!, se para de un golpe y como que se sienten un poco mareados, ¿ya? Cuando pasa esas cosas, ya, cuando pasa esas cosas, generalmente hay un fallo aquí en los varoreceptores. Los varoreceptores son los encargados de intentar que no te marees o que no haya un cambio abrupto de la presión arterial por ese movimiento. ¿Ok? Entonces, contenido, seguimos con el contenido del carotidio. ¿Qué va a ser? Carotida común, carotida primitiva, con lo que ven a ser su carótida externa, su bifurcación, su carótida interna, su seno carotidio. También vamos a encontrar la vena yugular interna, que es la que encontramos aquí. Y también vamos a encontrar algunos nervios craneales dentro de aquí, que va a ser lo que es rosofaringio, el vago, y que en algunos libros te mencionan el nervio laringio superior, pero el nervio laringio superior es lo que viene a ser una rama del mismo nervio vago. Entonces, ¿cuál es el contenido total de este triángulo carotidio? Como ustedes se pueden dar cuenta, es un triángulo muy importante vascular. Va a ser carótida, con su seno carotidio, con su carótida externa e interna, su vena yugular interna, o también le pueden nombrar nomás vena yugular y ya está. Y los nervios craneales como el nervio vago y el nervio rosofaringio. También acuérdense, el nervio laringio superior también está ahí, solo que por ahí medio medio de aquí como que tenemos el nervio vago y pum, se planifica el nervio laringio superior que es el que tenemos aquí. Pero acuérdense que el nervio laringio superior es una rama del nervio vago, entonces
Si lo quieren decir un poquito más específicos, tenemos al nervio laríngeo superior, que es rama del nervio vago. ¿Ok? Entonces, pilas con este triángulo que es importantísimo. Y tenemos la yugular y se divide aquí en la yugular interna, ¿sí? Pero bueno. De ahí tenemos, ¿se dan cuenta? Todo esto es este triángulo, todo este triángulo carotídeo, pero aquí nos vamos a centrar ahora en un triángulo mucho más pequeño que se va a ubicar acá. O sea, vino un man que no tenía nada más que hacer y bueno, vio que se forma una figura geométrica aquí, el cual se va a denominar el triángulo de Farabeuf. Triángulo de Farabeuf, se lo dice triángulo de Farabeuf porque así lo encontró ese man, el que se llama Farabeuf, era un francés. Sus límites van a ser, su límite posterior va a ser la vena yugular interna, su límite anterior va a ser el tronco venoso tirolingo-faringo-facial, que como su mismo nombre lo dice, va a drenar lo que es parte de tiroides, parte de laringe, parte de faringe y parte de la cara. Por eso se denomina el tronco venoso tirolingo-faringo-facial. ¿Ok? Su mismo nombre lo dice. Tiroides, tirolingo, puchica. Dije laringe, pero lingo es lengua, perdón. Tiro, lingo, faringo facial. Tiroides, lengua, faringe y facial de cara. O sea, bueno, dentro de la faringe por ahí también va a pasar llenando también la misma laringe como tal. Son estructuras, son dos estructuras muy, pero muy cercanas o muy proximales. Y límite posterior y límite superior va a ser este mismo nervio hipoglósico que es el que vemos aquí arriba, que está justamente tapado por lo que es el colorcito. Contenido de esto, vamos a encontrar la bifurcación de la carótida primitiva, o sea, si se da cuenta que está la carótida, y vamos a encontrar solamente la bifurcación de lo que es la vena, pero ¿qué vena? Pero la arteria carótida interna y la arteria carótida externa, que les voy a dar un tip, por si acaso, la mayoría de músculos de la cara van a estar irrigados por la carótida externa, la mayoría. O está dada por la rama de lo que viene, está dada por la rama, o está por la rama del facial o está por la rama del lingual. Pero igual todos los músculos se vienen a irrigar con lo que es la carótida externa como tal. ¿Ok? Tenemos triángulo de Farabeuf. Su contenido, bifurcación de las carótidas, que es lo más importante. Y le tenemos otro triángulo que es que es otro triángulo grande. Aquí teníamos el triángulo carotídeo, ¿se acuerdan? Aquí tenemos el triángulo carotídeo inferior, o bueno, generalmente denominado, o más popularmente denominado triángulo muscular. Que el triángulo muscular, como su mismo nombre lo dice, es un triángulo que va a estar lleno de músculos, o sea, va a estar lleno de músculos. Y por ahí va a tener un contenido más que otro, más importante como tal. El triángulo muscular va a estar conformado en su cara anterior o su límite anterior, que va a ser la línea media. ¿Ok? La misma línea media que yo les expliqué que iba del borde del mentón hacia lo que es la manubrio del esternón. Ya. Límite anterior va a ser el borde o la línea media. ¿Ok? El límite inferior. Ok, bueno, también se puede nombrar el límite posterior. ¿Qué va a ser? Va a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo, que es el músculo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos el esternocleidomastoideo y su límite anterior va a ser el límite posterior de lo que es este triángulo muscular. Su límite superior, ¿qué va a ser? Va a ser el vientre superior de los homoioideos, si se dan cuenta. ¿Qué es el homoioideo? Tenemos aquí vientre inferior, que es el que está acá, y aquí viene, pum, y se sube. Y aquí tenemos el otro, que es uno de los músculos que conformaban parte del grupo de los infraioideos, ¿se acuerdan? Entonces tenemos aquí vientre superior del homoioideo, límite superior, límite posterior o lateral inferior va a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo, y el límite medial va a ser la línea media como tal. Su contenido, ¿cuáles van a ser? Va a ser el músculo esternotiroideo, esternoioideo, el esternotiroideo, el esternoioideo y el músculo tiroioideo. Si ustedes se dan cuenta, van a ser músculos que van a estar en relación al esternón. O sea, justamente se dan cuenta, el triángulo está aquí, entonces tienen que tener relación con la que nace el esternón. Sería más o menos así, sería más o menos, será como tipo por aquí estará este triángulo. O sea, este es viéndole a una vista anterior. Por aquí tenemos el vientre superior del homoioideo. Aquí tenemos el vientre, el límite o el borde anterior del esternocleido. Y aquí tenemos la línea media, entonces sería más o menos así. Pum, pum y pum. Ya. Este triángulo, ¿cuál va a ser su contenido? Va a ser el músculo esternotiroideo, que va a ir del esternón a lo que es la tiroides. Bueno, iría a los tiroides, pero no a la glándula, sino que iría el cartílago tiroides, ok, por si acaso. Al esternoioideo, que va del esternón al hueso ioides, y al músculo tiroioideo, que va a ir de lo que viene a ser el cartílago tiroides hacia el hueso ioides.
¿ok? Tenemos esos tres músculos. Mi profesor en mi época me decía que este triángulo muscular no contenía piso, pero si les preguntan cuál es el piso estará conformado por estos tres músculos: esternotiroideo, esternoioideo y el músculo tiroideo. No sé cómo ustedes se lo habrán enseñado, si este triángulo tiene piso o no tiene piso, igual se los digo. Si le preguntan por el piso, va a ser este, pero a mí me enseñaron que este triángulo no tiene piso, solo tiene contenido como tal, ¿ok? Pero bueno. Igual se lo digo. Y ¿qué otro elemento vamos a encontrar? Vamos a encontrar el timo, ¿ok? Vamos a encontrar el timo, que acuérdense que el timo es una glándula que se degenera desde los 17 años, 16, 17. Glándula tiroides, glándula paratiroides, y también vamos a encontrar lo que es tráquea y esófago en su plano más profundo, como vemos aquí. Como vemos en la imagen de acá. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos la tiroides, esto es la tiroides, por acá arriba tenemos la tráquea, aquí tenemos la tráquea, de tiroides, acá abajo sería la tráquea. Aquí estaría alojada la glándula tiroides. Atrás de la tiroides sería la paratiroides, por aquí debería estar por acá abajo debería estar el timo. Entonces, bueno, ¿ok? Eso es con respecto al triángulo muscular. Y con respecto a este triángulo, que es uno más pequeño, que es el triángulo de Sedilot. Este triángulo de Sedilot, ¿ok? Va a estar conformado por lo que es el borde posterior del vientre external del esternocleidomastoideo, porque acuérdense que el esternocleidomastoideo tiene dos vientres, que va a ser su vientre external y su vientre clavicular. Por eso se denomina el músculo esternocleidomastoideo, porque es del esternón, clavícula, hacia lo que es el proceso mastoides. ¿Ok? Su fascículo que se va a insertar en lo que es el manubrio y el esternón, junto al fascículo que se inserta en lo que es la clavícula, va a formar un pequeño triangulito aquí, que se denomina triángulo de Sedilot. ¿Ok? Su límite anterior, fascículo external. Su límite posterior, el fascículo clavicular del esternocleidomastoideo. Y su límite inferior va a ser el borde superior de la clavícula. ¿Ok? Este triángulo, ¿cuál es su importancia? Su contenido va a ser que aquí vamos a poder encontrar una rama del nervio frénico. Me acuerdo que mi profesor en su época me dijo que cuando tú tienes hipo, ¿qué es el hipo? Es una irritación del nervio frénico. Si tú tienes hipo, si tú te tocabas este triángulo ese dilot y te dabas masaje, podías llegar a desirritar lo que es el nervio frénico, te puedas quitar el hipo. No lo sé, nunca lo he intentado y tampoco se le preguntó a algún experto de eso, pero bueno, eso me decía mi profesor. Y si tú presionas más a profundidad, puede llegar a doler un poco, pero si tú presionas durante ese triángulo más a profundidad, vas a poder topar o vas a poder palpar el pulso de la carótida primitiva. Acuérdense que la bifurcación en carótida externa, en carótida externa e interna es más arriba. Entonces se dice que si tú aquí pulsas con mayor profundidad, puedes lograr palpar este pulso de la carótida primitiva. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta acerca de los triángulos anteriores, chicos? ¿O todo claro? Les envío el chat. Fuenen a Farabeu. Sí, es otro mancito más que no sabía nada, no sabía qué hacer en su vida. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de los triángulos anteriores? No, Carlitos. ¿Ok? Ah, mira, Vic, a ella que se llama Victoria traje la que le había dado el... Sí, era mía. Ajá. Ah, yo fue la que le di lo que puedo proyectar, me confundí. Sí pasa. Es que Carlos, ya, pues no. ¿puedo Es proyectar que, imágenes del cuerpo? ¿mandé? ¿Puedo proyectar imágenes del cuerpo? Claro, loca, obvio, porque yo sé que esto manda le toman del cuerpito. Sí, es que justamente quería igual mencionarles algo, chicos, porque por lo menos a aquellos que ven con el doctor Joshua y creo que también el doctor Abad les toman en el cuerpo todo lo que acaba de mencionar Carlos, especialmente el triángulo de Farabov eh, y la bifurcación de la carótida y todo eso. Entonces, Oye, yo ¿y tú cómo le tomas el triángulo de Farabov a los manes? Sí. O Eh, sea, está que el ponen hipogloso, lo... lo marca hipogloso, el tirolingo facial y yugular Ah, o sea, te pone los tres pinchos en esas estructuras y te dice qué triángulo forma, así. ajá, o te puede pinchar la Uy, qué bifurcación. chévere. O sea, voy a tratar de explicarles porque tampoco es que tenemos los mejores cuerpos, pero para que tengan una introducción.
Dale, ahí dejé de compartir. Ya. Entonces, a ver, yo sé que puede ser un poco impresionante verlo ahorita y no entender mucho. Y no tengo tampoco las mejores fotos para poder explicarles, pero Oye, justamente, aguanta, ya no está tan chévere. a ver, miren, con el cursor, este más o menos es el callado aórtico, ¿ya? Y recuerden que, bueno, en el callado aórtico van a haber tres ramas. Va a estar el tronco brachiocefálico y luego va a estar la carótida y la subclavia, pero del lado izquierdo. Del tronco brachiocefálico van a ser la arteria subclavia, que también se las pueden tomar, y es esta que ven aquí y que, como les había dicho, va a pasar por el triángulo de los escalenos. Entonces estos músculos que más o menos ven por aquí, muy probablemente es el escaleno anterior. Entonces, esto más o menos sería escaleno anterior. Esta arteria que ven acá es la subclavia. Esta que es el pincho rojo, que está pinchado, ese es. En cambio, la otra es la carótida común o primitiva, como le quieran llamar. Entonces, esta que ven aquí, todo esto es la carótida común. Y la vena, que es como un papel, o sea, ustedes cuando vayan a ver el cuerpo y cuando la vayan a tocar, se van a dar cuenta que la arteria es como gruesa, que cuando ustedes le ejercen presión, ella como que regresa. Ya, la vena no es así. La vena es como un papel, como que si estuviera pelando algo. Y lo pueden ver acá. Esto es la vena yugular interna. Y esta que ven acá, que acompaña a la arteria y que está anterior al músculo, eh, el escaleno anterior, es la vena subclavia. Ahora, no se ve muy bien aquí, déjenme ver si encuentro otra foto. Ya, sigue siendo vena. Aquí también les pueden tomar el tendón intermedio, no se puede ver, pero más o menos esto es el músculo digástrico. Déjenme ver si hay una foto. Uy. Oye, esta lámpara. ¿Qué Me lo pasa? imaginaba más divertido hasta que me acordé cuáles son las piezas anatómicas que tenemos. Y miren, esos pinchos celestes que ven ahí, eso es el plexo braquial. También les van a tomar eso probablemente. Entonces, esto es vena yugular interna. Esto que está hacia atrás es la vena carótida primitiva. Y hay una mejor foto de esto. Déjenme ver. Uf, ¿dónde está? ¿Dónde está? No. Chicos, importantísimo. Si quieren cachar o quieren encontrar más rápido en lo que es la práctica, ¿no? Las carótidas, como dijo Víctor, palpen, no tengan miedo en palpar. Porque tráenmelo, que las carótidas, como es una arteria muscular, y como es una arteria, bueno, sí, no, perdón, no es una arteria muscular, es una arteria elástica. Bueno, Sí. el callado la arteria elástica. Bueno, ya, es una arteria que no se colapsa, o sea, si literalmente ustedes la tocan y se siente su forma, se siente como si estuvieran tocando un cauchito, ya. En cambio, las venas no, las venas yugulares sí son literalmente una funda de Bonais, o sea, tú las coges, las tocas. Es más, cuando ustedes tocan un músculo, esos músculos totalmente deshilachados se sienten con más contenido que esas venas. Entonces, eso es una muy buena forma para poder identificar esas carótidas. Ya se ven, acuérdense esto. Si ven literalmente dos tubos gigantescos, que uno va si uno va hacia lo que es la región anterior del cuello y el otro va directamente hacia donde debería estar el hueso temporal, ya sepan que esos dos tubitos corresponden a carótida externa y carótida interna, viceversamente. Así que pilas con eso. Miren, entonces aquí yo sé que está medio raro. Acá está la cabeza, acá está el tórax. Entonces, carótida primitiva y aquí va a haber la bifurcación. También les pueden tomar seno carotidio y glomus. El glomus, cuando ustedes vayan a tocarlo, se siente como una bolita y ahí se va a bifurcar, ¿no? Entonces, esto que está más hacia anterior y que bota una rama es la carótida externa. Justamente esta primera rama que da la arteria carótida externa es la tiroides superior, cosa que también les pueden tomar. Y también van a poder verlo en el cuerpo, no creo que tenga ahorita foto de eso, pero la arteria facial. Y se van a dar cuenta que es una arteria bastante tortuosa, ¿ya?
No, no se ve aquí muy bien. Si no, creo, supongo que es esto. Probablemente sea esta. Y si mal no recuerdo, este pinchito que ustedes ven aquí, este es el tronco tirolingofaringofacial. Sino que no tengo una mejor foto. Ahora sí, continuando con los últimos triángulos. Ay, espérense. Los últimos triángulos. A ver, como Carlos ya les mencionó todos los triángulos anteriores, porque podíamos dividir a los triángulos en el cuello en como que en dos grandes triángulos, uno anterior y uno posterior. El posterior es bastante sencillo porque se va a dividir prácticamente en dos o tres. Tres si contamos al triángulo de Sedilot o el triángulo frénico como uno posterior. Pero bueno, para que se ubiquen en tiempo y espacio. ¿Cuál va a ser el límite del triángulo posterior como tal? Va a ser el borde anterior del músculo trapecio, que es todo esto. El límite inferior sería la clavícula, más o menos el tercio medial, y en cambio el límite anterior sería el borde inferior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces depende si quieren contar como el triángulo frénico, como anterior o como posterior, vendría a ser la porción clavicular o si no la porción, la porción external o si no la porción clavicular. Entonces, al igual que el homoioideo dividía acá en el triángulo carotidio, o sea, en un triángulo carotidio y uno muscular, acá en cambio el vientre posterior del homoioideo va a dividir el triángulo, o sea, este triángulo posterior en dos, en el triángulo occipital y el triángulo homoclavicular. Este triángulo homoclavicular también lo van a conocer como triángulo supraclavicular. Eso también pregunta el doctor Peso, por lo menos de las lecciones que a mí me tomó que cuál es el triángulo que sus límites son la clavícula, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde inferior del músculo homoioideo. Ese es el supraclavicular. La verdad que este triángulo también se lo conoce como fosa supraclavicular porque ustedes se lo pueden tocar, es como una pequeña fosa que hay ahí. Y en esta, la verdad que lo más importante que van a ver ahí es la vena y la arteria subclavia, como les había dicho, por aquí va a estar pasando, como vimos en las fotos de acá. Aquí la clavícula no la están viendo. Esto es parte de la clavícula. Pero se dan cuenta que por aquí, más o menos a nivel de esto, van a estar pasando la arteria y la vena subclavia. Y también, como también pasa por ahí, es los ramos inferiores del plexo braquial. Como ven acá, que ya vendría a ser T1, C8. En cambio, en el triángulo occipital estaría delimitado su borde anterior por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Su límite inferior sería el borde superior del vientre inferior del músculo homoioideo y su vientre posterior sería el borde anterior del músculo trapecio. Entonces, yo sé que son muchas palabras, pero traten de verlo como que con lógica, guiándose con las imágenes y traten de visualizarlo. Entonces, ¿qué también va a pasar por aquí? Como aquí pasaban los ramos inferiores del plexo braquial, acá van a pasar los troncos primarios o, digamos, la parte superior del plexo braquial. También pasa el plexo cervical, porque lógica, aquí están de C1 a C7 está más o menos por acá, y hacia abajo T1 y T12 ya es tórax. Entonces todo el plexo cervical y la parte superior del plexo braquial va a pasar por este triángulo. También, ¿qué pasa por este triángulo que es importante mencionar? El nervio espinal. Por aquí el nervio espinal o accesorio, también conocido como el onceavo par craneal, pasa por aquí. Pero de allí, no, digamos, no hay nada más importante que mencionar de esto. También podemos encontrar, digamos, como piso de esto los escalenos, tanto el anterior como el posterior, como el medio, y nada más. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Quisieran que les repita algo? ¿No?
Sí, del occipital no me quedaron claros los límites. Los ¿Puedes límites. repetir eso, please? Sí. Listo. A ver, mira. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites? El límite anterior va a ser el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, o mastoideo, como quieran llamarle. Este. El límite inferior va a ser el borde superior del vientre posterior, porque este es el vientre posterior, este es superior, del vientre posterior del músculo homoioide. En cambio, el límite posterior va a ser el borde anterior del músculo trapecio. El músculo trapecio es un músculo del dorso, no sé si ya lo habrán visto o no, pero es como un trapecio, va a formar como una especie de triángulo o un rombo, como quieran verlo, y se va a insertar en una de las líneas nucales y en la primera costilla. Por eso aquí el límite. ¿Te quedó claro? ¿O otra pregunta que tengas? No, sí, ya me quedó claro, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene una duda? Bueno, si nadie más tiene una duda, creo que eso sería todo por hoy. Bueno, chicos, sí, sí, todo claro. Espero que